Buenas tardes, instructora Karen Salas. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y voy a hacer la presentación de Individuo en Medio Ambiente para la carrera de Ingeniería de Seguridad para la UTP. Ya, yo el tema que voy a presentar son el ecosistema del bofedal. El objetivo de estas diapositivas es explicar la trascendencia, la organización del medio ambiente y la importancia de los recursos que nos ofrecen este ecosistema y la relación que tiene con las actividades humanas, que pueden ser buenas o malas. Ya veremos más adelante. Ya, primero vamos a hablar de los datos generales del bofedal. ¿Qué es el bofedal? Es un ecosistema andino hidromórfico que se presenta en los Andes, sobre suelos planos o ligeramente inclinados, que permanecen inundados o saturados de agua, con vegetación herbácea de tipo hidrófila, densa y compacta, siempre verde por la gran concentración de agua, y de porte almohadillado o en cojín, que pueden tener capas de turba subyacentes. Ahora les voy a significar. Primero vamos a ver el ciclo de la hidrológico y cómo se relaciona con el bofedal. Primero en la imagen vemos la recepción, que caen las precipitaciones líquidas, las lluvias o sólidas que pueden ser la nieve o el granizo. Luego pasa la infiltración y percolación, que quiere decir que en los meses de lluvia el bofedal recibe agua que ingresa a través de las plantas ahí y se almacena abajo en el subsuelo. 3. El almacenamiento. Ahí está. Los bofedales funcionan como esponjas, o sea, absorben el agua hasta que se sature el, el suelo y este empieza a escurrirla o liberarla de manera superficial. Ahí en la imagen número 3. Y en la cuarta, el acopio y descarga, que el bofedal descarga su propia agua, o sea, se filtra el agua hacia abajo, porque esto es en las alturas, en los Andes. Se filtra hacia los ríos y otras cuencas. Ahora vamos a hablar de la flora del bofedal. La flora, como expliqué en los datos generales, tiene plantas herbáceas. ¿Y qué son las plantas herbáceas? Son plantas que no desarrollan tallos ni estructuras leñosas. Por ejemplo, las estructuras leñosas tienen los árboles y los arbustos, pero en el bofedal no podemos encontrar musgos y mayormente son plantas achatadas. Tenemos la vegetación hidrófila, que es la que se refiere a la vegetación que está sumergida parcialmente o completamente en el agua. Y también incluyen si sus raíces están conectadas con el agua freática. El agua freática es el agua subterránea que va llenando las cavidades del subsuelo. Las plantas de cojín son, como dice acá, son formas de vida achaparrada, con apariencia de almohadilla, que han evolucionado para vivir a bajas temperaturas extremas y a vientos fuertes. Y la turba es el material orgánico constituido por elementos procedentes de la descomposición de los vegetales de esas mismas zonas. Acá tenemos un ejemplo. En la imagen A podemos ver un cojín de la familia de la Distia muscoides. Como pueden ver, es achatada y verde por la gran cantidad de agua. En la imagen B podemos ver otro cojín, pero de otra familia, que es la Oxycloe andina, que es igualito achatada, pero ya no es así por ejemplo, en la A tiene tallos, varios tallitos, y esta tiene tallos más grandes. Ahora vamos a hablar de la fauna.
La composición botánica y la diversidad de los bofedales exhiben una variedad considerable en función de la ubicación, altitud, topografía, humedad, exposición, latitud e influencia del ganado. O sea, eso quiere decir que hay diferentes bofedales, por lo tanto también hay diferente fauna que puede aprovechar desde el entorno para vivir o alimentarse, como la vizcacha y los patos salvajes, que mayormente se encuentran en las turberas de Moquegua. La ubicación geográfica se encuentra en un rango altitudinal de aproximadamente de 3.500 a 4.900 metros sobre el nivel del mar, en la puna húmeda y xerófita de los Andes centrales, desde el norte del Perú hasta el límite entre Chile y Bolivia y Argentina. Y su extensión es de 0,42% del territorio. Ahí en el mapa podemos ver la parte moradita, esos son los bofedales del Perú. La importancia del bofedal. Los bofedales son importantes porque en primera pueden almacenar el carbono orgánico y regulan las emisiones del CO2. O sea, absorben también el CO2 y almacenan el carbono, que puede ser utilizado como fertilizante. Los bofedales también se usan para alimentar alpacas. O sea, los ganaderos llevan a su ganado a los bofedales para alimentarse. Y ahí está la turba, que es la parte de abajo de las plantas. Se usa como abono para los viveros de diferentes partes del país. Y después podemos también contar con que los bofedales bien conservados pueden ser atractivos turísticos porque tienen belleza paisajística y mayormente son áreas de recreación. Después también los bofedales evitan la erosión de la turba y el suelo, ya que almacenan agua que pasa por ahí y hacen fricción con el agua para que no haga erosión. El ecosistema de la región andina. El bofedal es un tipo de ecosistema que es como considerado un humedal de altura y con pradera extensa con permanente humedad. Por ejemplo, en la imagen podemos ver a la fauna y a las plantas que están ahí rodeadas de agua, ¿no? Los factores ambientales abióticos. Los Andes son conocidos por su aridez, baja cobertura vegetal y severas restricciones climáticas. Acá podemos ver en este mapa la precipitación máxima diaria en los años de 1970 y 2015, donde encontramos tres sectores biogeográficos. En el sector puneño peruano, que es la parte abajo sur, el bioclima predominante es pluviestacional, quiere decir que cae gran cantidad de lluvia, por eso está más o menos la parte rojita. Después en el sector norte altiplánico se observa un clima sérico, quiere decir pluviosidad mínima, por eso tiene un color amarillo medio naranja. Y en la cordillera occidental está presente un clima semiárido, que es más arriba todavía. ¿Qué podemos concluir de este tema? Que los bofedales son formaciones vegetales que crecen sobre los suelos orgánicos, turbosos saturados de agua durante todo el año. También que tienen agua en época seca como en época húmeda. Los bofedales también alimentan a los ríos y almacenan carbono. Y se podría decir que son el oasis de la puna. Después los bofedales mantienen un sistema de drenaje y saturación de los suelos. Ya acá yo he puesto un caso, por ejemplo,
en África. Miren lo que pasa en África. Si no invertimos a tiempo en su conservación, podríamos terminar como la ciudad del Cabo de África, que ha dejado de proveer agua a través de los grifos y obliga a su población a hacer fila en uno de los 180 puntos donde se le entregará un máximo de 25 litros diarios por persona, porque no han cuidado su ecosistema, pues. Y acá hay una frase de un ingeniero que dice: no permitamos que el agua sea un lujo. El dinero no va a servir para nada si ocurre. El problema es que muchas personas aún no lo entienden. Cuidemos los oconales. Los oconales son un bofedal que se alimenta principalmente del deshielo de los glaciares, de los nevados diré, de los nevados de los Andes. ¿Y qué es lo que pasa con estos oconales? Que están siendo atentados por varios factores, sobre todo por la minería ilegal y por los ganaderos que a veces este sobrepasan la población de su ganado, ¿no? Y destruyen prácticamente los bofedales. Gracias.